Tengo una pedrada con Marco Asensio y la quiero compartir con vosotros. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo del día. Por una reflexión que quiero lanzar al aire y que además me interesa mucho compartirla con vosotros. Porque ya sabéis que me gusta leer vuestros comentarios, todos los que ponéis, aunque no pueda contestar a todos. Y sobre todo cuando hablamos de fútbol es algo que me gusta mucho, porque además ya conocéis mi manera de pensar en el sentido de que los periodistas, periodistas, comentaristas y tal, no tienen por qué saber más de fútbol que vosotros. En la carrera de periodismo se estudia temas periodísticos, de comunicación y demás, información, cómo ofrecerla, cómo estructurar la noticia, etc. Pero no se estudia cómo analizar el fútbol o cómo entender el fútbol correctamente. Es decir, un periodista de Marca, de AS, de Sport, por poner ejemplos, no tiene por qué saber más que un suscriptor de este canal o un suscriptor de cualquier otro canal. Entonces me gusta traer al canal vídeos de este tipo como el que traigo hoy. Y es que tengo una pedrada desde hace días, desde que escuché a Ancelotti hablar en sala de prensa, cuando Ancelotti dijo, si os acordáis, que Odegaard estaba junto a otros 8 en el tema del centro del campo, o sea que no iba a tener fácil entrar. Yo empecé a hacer cuentas y creo que, de hecho, lo hablé con alguno de vosotros aquí en los comentarios del canal, y dentro de esos 8 me echaría Marco Asensio. Y claro, me he puesto a pensar y claro, viendo que Odegaard se ha ido al Arsenal, que Ceballos está lesionado, y ya veremos hasta cuándo, que Kroos habrá que ir con mucha paciencia porque la lesión de Kroos es muy delicada y arriesgar con él pues podría suponer perderlo por muchísimo tiempo. El Real Madrid se queda muy corto de efectivos y ahí aparece, creo yo, el papel de Marco Asensio o la figura de Marco Asensio, y me interesaba mucho traerlo al canal. Porque yo creo que Ancelotti le quiere dar una vuelta a la carrera, no sé, pero sí al fútbol de Asensio. Como habéis visto en las últimas temporadas, quitando la lesión larga que tuvo y que seguramente la haya lastrado de cara a la progresión, a la proyección que tenía como jugador, al final Asensio se ha ido como estancando. Es decir, no funcionaba en izquierda, no funcionaba en derecha, las pocas veces que aparecía como segundo punta, pues sí que parecía que se acercaba un poquito más al gol, que solucionaba algunos problemas del Real Madrid, pero no terminaba de dar el salto. A mí me sigue pareciendo uno de los jugadores con más gol de la plantilla, en el sentido de que tiene un golpeo de balón espectacular, eso no lo vamos a descubrir ahora, que es un jugador con una determinación muy grande dentro del área, pero que le falta algo. Es un jugador que no asume galones, es un jugador que no le gusta tener un rol protagonista dentro del Real Madrid, es un jugador al que le cuesta tener cierta regularidad incluso dentro de los partidos, pero también es un futbolista con un talento diferente. Y ahí yo creo que Ancelotti podría llegar a utilizarlo como centrocampista, dejando claro que la posición de Casemiro es una posición vetada para un jugador como Marco Asensio. De hecho, el sustituto de Casemiro será Antonio Blanco, o en el peor de los casos Fede Valverde o David Alaba, que también podría jugar ahí. Las posiciones de interiores, donde juegan Modric normalmente por la derecha o Kroos normalmente por la izquierda, ahora Modric por la izquierda por la baja de Kroos, sí que creo que podría ser una posición que Carlo Ancelotti utilizase para Marco Asensio. Yo creo que tiene riesgo, pero Marco Asensio es un jugador que ve muy bien el fútbol de cara. Es decir, Marco Asensio es un futbolista que cuando tiene metros por delante, cuando puede levantar la cabeza, es un jugador que puede hacer cosas diferentes. Es un jugador que, como os he dicho antes, con el golpeo de balón que tiene, con la visión que tiene, con ese talento que tiene, le puede dar al Real Madrid muchísimas cosas. Puede, de hecho, responder a algunas de las preguntas que se le plantean al Real Madrid cuando no está Modric, cuando no está Kroos, cuando no está ninguno de ese centro del campo hegemónico, Casemiro, Kroos, Modric, el Real Madrid empieza a encontrar muchísimas dificultades. Y a lo mejor Asensio podría darle respuesta a esas dificultades o respuesta a las preguntas que se le plantean a un Real Madrid sin Kroos o sin Modric, o sin Kroos y sin Modric. ¿Qué podemos ganar con Asensio en el centro del campo? Pues yo creo que podemos ganar un jugador con mayor recorrido, en el sentido de que tiene un buen golpeo de balón, puede darle mayor fluidez a la elaboración del equipo, puede ser un jugador que levantando la cabeza pueda meter buenos balones a Benzema, ojalá Mbappé, Hazard y demás. Pero también está el lado de qué perdemos con Asensio en el centro del campo. Evidentemente no es un jugador con la continuidad o con la regularidad
que sí que tienen Kroos, que sí que tienen Modric, o que sí que tiene el propio Fede Valverde, que dentro de que es un jugador muy explosivo, muy de destello, sobre todo a nivel físico, sí que te mantiene una regularidad dentro del Real Madrid. Eso Asensio no te lo va a mantener, y eso es muy arriesgado para un equipo en el que el centro del campo funciona como un reloj. Es decir, tú en el Real Madrid, cuando no juegan ni Kroos ni Modric, o ni Kroos o Modric, necesitas un futbolista que, sin llegar a ese nivel, porque ninguno llega a ese nivel, eso es así, sí que dé cierta regularidad, cierto empaque y sepa juntar líneas y sepa hacer al equipo jugar. Eso con Asensio a mí me genera dudas. Tiene un buen golpeo de balón. Cuando se acerque al área, como las veces que se pueden acercar Modric o Kroos, sí que tiene esa opción que, por ejemplo, no aparece con los otros dos, que es la de golpeo lejano o algún centro medido al área. El que más lo puede utilizar a lo mejor es Kroos, que se ha animado más en el tema de golpeo de balón, pero quizá ahí es algo que Asensio podría ser mejor que sus compañeros. Pero en lo demás sí que me parecería un riesgo, por lo que os he contado. Le falta regularidad. En el centro del campo tú no puedes ser un jugador de destellos, por así decirlo, a nivel técnico. O sea, eso lo puede ser arriba, cuando estás a 30 metros de la portería. Cuando juegas a 30 metros de la portería, lo puede ser porque es una zona en la que se te permite arriesgar, en la que tienes que arriesgar, en la que tienes que ser más individual en algunas ocasiones. Tú en el centro del campo, cuando recibes el balón a 40 metros de tu portería, no estás para hacer florituras. Por mucho que Asensio tenga mucho talento, mucha calidad y vea muy bien el fútbol de cara. Pero es que es mi pedrada. Yo creo que Ancelotti va a intentar meter a Asensio como si fuera el James Rodríguez de su primera etapa. Que yo pensaba que iba a ser Ødegaard en este caso, pero si Ødegaard se ha ido, al final necesitamos otra pieza. Hasta que vuelva Ceballos al menos. Y creo que Asensio podría ser esa pieza para Ancelotti, más allá de los minutos de la basura que le dio el otro día contra el Alavés, que lo utilizó en esa posición, pero para mí no es algo relevante porque fueron 6-7 minutos con un partido totalmente resuelto y en el que Asensio pues no iba a tener peso alguno. Si me preguntáis, yo creo que, como os he dicho, tiene mucho riesgo, pero entiendo que hay partidos en los que Asensio podría incluso hacer un buen papel. Evidentemente sería un movimiento para nada fijo, es decir, yo a Asensio no lo pondría como interior contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, contra el Sevilla, en partidos importantes de la Champions, no lo pondría, básicamente porque no ha jugado nunca ahí, es un jugador al que le faltan ciertas aptitudes para poder funcionar como interior en un centro del campo de 3 hombres como el que suele dibujar el Real Madrid, y porque además es un futbolista que no te garantiza una mínima continuidad en el movimiento de balón, en cómo funciona el equipo como tal en el centro del campo. Pero sí que lo veo, como os digo, pues eso, minutos en el centro contra Levante, contra otros equipos, Celta de Vigo, aunque sea ya un equipo un poco más serio, pero bueno, para que me entendáis, un escalón o varios escalones por debajo de los grandes de la liga. Pero sí que me interesa en este caso conocer vuestra opinión. ¿Qué os parece el tema de que Asensio pudiera ser uno de esos centrocampistas que Ancelotti citaba cuando hablaba de Ødegaard? ¿Qué tal lo veis? ¿Cómo creéis que puede funcionar? Dejando claro que no va a estar donde Casemiro, sino donde Kroos o donde Modric, salvo que Ancelotti evidentemente se le ocurra un 4-4-2 en rombo y puedas meter quizá a Asensio como media punta, pero es que incluso en ese caso casi vería más al propio Hazard que Asensio. Pero me interesa mucho conocer vuestra opinión en este caso. Ya sabéis, dejadme el comentario, lo hablamos, lo debatimos y like, campanita. Nos vemos en el siguiente.